Gracias, me siento muy honrado de estar con ustedes y encima de ello pues tener la oportunidad de compartir algo. Me siento muy conmovido también después de ver a Marco ahí y me siento también tocado por lo que Dios ha estado hablando y por lo que creo que va a seguir hablándonos en las siguientes pláticas. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos continúe ayudando y que vengas en esta reunión también, Señor, y que tu palabra nos haga mucho bien al corazón, a la transformación que tu Espíritu Santo provoca y que es el único que puede provocar en nosotros por la gracia abundante con la que nos has tocado. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús. Amén. Job 29 dice esto, vamos a leer el capítulo. Job 29 dice: Job, retomando la palabra, dijo: ¿cómo añoro los meses que se han ido, los días en que Dios me cuidaba? Su lámpara alumbraba sobre mi cabeza, y por su luz podía andar entre tinieblas. ¿Qué días aquellos? Dice Job. Cuando yo estaba en mi apogeo, tuve días de apogeo, y Dios bendecía mi casa con su íntima amistad. Cuando aún estaba conmigo el Todopoderoso y mis hijos me rodeaban, cuando ante mí corrían ríos de crema y de las rocas fluían arroyos de aceite. Cuando yo ocupaba mi puesto en el consejo de la ciudad y en la plaza pública tomaba asiento. Los jóvenes al verme se hacían a un lado y los ancianos se ponían de pie. Los jefes se abstenían de hablar y se tapaban la boca con las manos. Los nobles bajaban la voz y la lengua se les pegaba al paladar. Los que me oían hablaban bien de mí y los que me veían me alababan. Si el pobre recurría a mí, yo lo ponía a salvo, y también al huérfano si no tenía quien lo ayudara. Me bendecían los desahuciados, y por mí gritaba de alegría el corazón de las viudas. De justicia y de rectitud me vestía, y ellas, la justicia y la rectitud, eran mi manto y mi turbante. Para los ciegos yo fui sus ojos, y para los tullidos fui sus pies. Fui padre de los necesitados y defensor de los extranjeros. A los malvados les rompí la cara, o el hocico, como diría Yesaya. De sus fauces les arrebaté la presa. Llegué a pensar, esto es lo que llegué a pensar, dice Job: moriré en mi propia casa, mis días serán incontables como la arena del mar. Mis raíces llegarán hasta las aguas, el rocío de la noche se quedará en mis ramas. Mi gloria mantendrá en mí su lozanía, y el arco de mi mano se mantendrá firme. La gente me escuchaba expectante, y en silencio guardaba mi consejo. Hablaba yo y nadie replicaba. Mis palabras hallaban cabida en sus oídos. Expectantes absorbían mis palabras como quien espera las lluvias tardías. Si yo les sonreía, no podían creerlo. Mi rostro sonriente les reanimaba. Yo les indicaba el camino a seguir, me sentaba a la cabecera, habitaba entre ellos como un rey entre su tropa, como quien consuela a los que están de luto. Job en este capítulo está recordando los días buenos. Job se está recordando a sí mismo por muchas cosas de su vida pasada, cosas muy buenas y muy admirables. Lo que hace Job en este capítulo 29 es relatar cómo eran sus días antes. Y primero dice: eran los días en que yo contaba con el cuidado de Dios. Y voy a permitirme releer los versículos. Los días que contaba con el cuidado de Dios, dice Job: cómo añoro los meses que se han ido, los días en que Dios me cuidaba. Añoro aquellos días cuando yo sentía el cuidado de Dios. ¿Qué días aquellos cuando yo estaba en mi apogeo? Y Dios bendecía mi casa con su íntima amistad, cuando estaba conmigo el Todopoderoso y mis hijos me rodeaban. Estaba en apogeo, tenía la amistad de Dios, me sentía cerca de Dios y lo podía ver a Dios en las bendiciones que me rodeaban, en mi casa, en mis hijos. ¿Qué tiempos aquellos?, dice Job. Los añoro. Después habla de días de prosperidad, cuando ante mí corrían ríos de crema, o sea, y ríos, y de las rocas fluían arroyos de aceite. Días de prosperidad.
Después recuerda sus días de liderazgo y de influencia. Dice: cuando yo ocupaba mi puesto en el consejo de la ciudad y en la plaza pública, tomaba mi asiento. Cuando yo tenía ese liderazgo y esa influencia, los jóvenes al verme se hacían a un lado. Es decir, yo llegaba y los jóvenes me abrían camino. Y los ancianos, cuando yo llegaba, los ancianos se ponían de pie. Los jefes se abstenían de hablar. Cuando yo hablaba, la gente se tapaba la boca con la mano para escuchar lo que yo tenía que decir. Los nobles bajaban la voz y hasta la lengua se les pegaba al paladar. Eran días en que yo tenía respeto de los demás. Dice el versículo 11: los que me oían hablaban bien de mí, me respetaban. Los que me veían me alababan. Fueron días en que yo practicaba y ejercía muchísima generosidad y muchísima ayuda a otros. Si el pobre se acercaba a mí, era yo quien lo ponía a salvo. Y también el huérfano, si no tenía quien lo ayudara, venía conmigo y yo era quien le ayudaba al huérfano. Me bendecían los desahuciados, o sea, gente que estaba ya desahuciada, a punto de morir, me bendecían. Por mí gritaba de alegría el corazón de las viudas. O sea, las viudas a quienes yo ayudaba gritaban de alegría por Job. De justicia y rectitud me revestía, y estas eran mi manto y mi turbante. Para los ciegos, yo fui sus ojos. O sea, si un ciego no veía, yo era como los ojos para él y le mostraba el mundo. Para los tullidos que no podían caminar, yo los ayudaba a que pudieran moverse. Fui sus pies. Los nobles bajaban. Ya no sé dónde estaba leyendo. Moví mi computadora. Fui padre de los necesitados y defensor de los extranjeros. Esos, dice Job, eran días de seguridad. Llegué a pensar, o sea, me sentía tan seguro que llegué a pensar: yo voy a morirme en mi propia casa, mis días serán, o sea, yo tengo para rato, voy a vivir para siempre, mis días serán incontables como la arena del mar. Mis raíces llegarán hasta las aguas, el rocío de la noche se quedará en mis ramas. Mi gloria mantendrá en mí su lozanía, y el arco en mi mano se mantendrá firme. Esa es la seguridad con que yo contaba. Eran días para mí, dice Job, de mucha popularidad. La gente me escuchaba expectante y en silencio aguardaban mi consejo. ¿Qué tendrá que decirnos Job? ¿Qué nos irá a decir hoy? Hablaba yo y nadie replicaba, mis palabras hallaban cabida en sus oídos. Expectantes absorbían mis palabras como quien espera las lluvias tardías. Es como estar aquí en Guadalajara en mayo, fin de mayo, y decir: ya que llueva. Ese mismo sentimiento, ya que Job nos hable. Si yo le sonreía, o sea, imagínate la popularidad de Job. Si yo le sonreía, la gente decía: wow, me sonrió Job. ¿Sí? Me sonrió, pasó caminando y volteó conmigo y me sonrió. Como cuando viene el presidente y la gente se agolpa y dice: me dio la mano, saludé al presidente. Bueno, la presidenta. Si yo le sonreía, no podían creerlo. Mi rostro sonriente les reanimaba. O sea, estoy teniendo un día bastante difícil, pero Job me sonrió. Me siento más animado el día de hoy. Y eran días de autoridad. Yo les indicaba el camino así. Yo era quien les decía por dónde. Tenía esa autoridad. Me sentaba a la cabecera y habitaba entre ellos como un rey entre su tropa, como quien consuela a los que están de luto. Yo veo este capítulo 29 de Job y creo que es el tipo de vida que muchos de nosotros quisiéramos. Dios de nuestro lado. ¿Quién no quiere esto? Nuestros hijos rodeándonos. Queremos tener mucha influencia. Queremos tener prosperidad y liderazgo. Queremos tener influencia en nuestra vida. Queremos tener respeto y queremos, o sea, decimos: Dios, bendíceme para ser generoso y ayudar a muchos. Queremos tener seguridad, popularidad y autoridad. Job se recuerda a sí mismo como eran los buenos años. Pero ¿quién es ahora Job? ¿Cuál es el Job que conocemos y recordamos? Ahora Job es un hombre que ha perdido absolutamente todo. Si nos regresamos del capítulo 29 al capítulo 1 y 2, vemos que a Job le robaron todo lo que tenía. Hubo catástrofes naturales que destruyeron sus casas, las casas de sus hijos, sus graneros.
Y en esas mismas catástrofes naturales perdió a sus hijos, todos sus hijos. Y lo que ahora tiene únicamente es la compañía de su esposa, que al parecer su esposa, por su propio sufrimiento, el sufrimiento de ella misma, no le es de gran ayuda ni de mucho ánimo a Job, como ahorita vamos a ver. Sus amigos vienen, su grupo pequeño de hombres vienen para ayudarlo, pero no lo son absolutamente de nada de ayuda, sino al contrario. Y sobre todas las cosas, olvídate de la esposa, los amigos y eso. Sobre todo, Dios no parece estar muy presente en la vida de Job. No parece que Dios está cercano a la vida de Job, ¿sí? Y parece que Dios no entiende la situación tan precaria en la que se encuentra Job. O sea, Job está diciendo: Dios, no me entiendes. Y mucho menos le da respuestas Dios. La realidad es, al menos en la experiencia que yo tengo, no conozco a nadie que recuerde a Job por el capítulo 29. Sí, no conozco a nadie que diga: Job, ¿has oído la historia de Job? Y que alguien diga: sí, el que sonreía y todos se animaban. Nadie dice eso. El que era ayuda para los tullidos y que era a sus pies, nadie dice eso. El que fluían ríos de crema y arroyos de leche por su casa, nadie recuerda a Job por ninguna de esas cosas. Job es recordado por la porción de su vida que ninguno de nosotros quisiéramos vivir, pero que muchas veces en los designios de Dios es inevitable experimentar. En esencia, Job es recordado por el dolor y el sufrimiento. ¿Estás de acuerdo conmigo? El sufrimiento, como alguien lo llama, y me encanta esta descripción, el sufrimiento, como alguien lo llama, es el regalo que nadie quiere, pero que todos necesitamos. Sufrimiento es un regalo que viene empacado de una manera que a lo mejor dices: no, yo no quiero eso en mi vida, pero que una vez que lo experimentas dices: yo necesitaba eso en mi vida. El dolor y el sufrimiento tienen la capacidad de producir cosas muy buenas en nosotros, como es el arrinconarnos y llevarnos involuntariamente hacia Dios. Les digo una cosa que les va a sonar muy loca, y Marco me está viendo y voy a decirlo con mucho respeto, pero estos días hay un aspecto de la vida de Marco que yo he envidiado, porque sé que su dolor y sufrimiento lo está arrinconando y acercando mucho más a Dios, y es lo que yo quiero en mi vida, porque sé que ese sufrimiento te lleva a buscar a Dios de alguna u otra manera. ¿Por qué? Porque el sufrimiento tiene la capacidad de desarrollar en nosotros cosas que el apóstol Pedro llama que son mucho más preciosas que el oro, refiriéndose a la fe. Una fe, el sufrimiento produce una fe que al no tener respuestas produce una nueva y verdadera fortaleza en nosotros, sí, que no nos puede ser quitada. Alguien dice que el dolor y el sufrimiento tienen la capacidad de producir en nosotros una fe que no puede ser sacudida, porque es el resultado de haber sido sacudida. Amén. El dolor y el sufrimiento producen en nosotros una fe que no puede ser sacudida, porque ya fue sacudida, ¿sí? Y eso es lo que ahora tenemos, ¿sí? Y es muy natural nuestra reacción humana de querer encontrar razones y respuestas en medio del sufrimiento. Nuestra típica pregunta, y todos la conocemos porque todos la hemos dicho, nuestra típica pregunta es: ¿por qué o por qué a mí? Esa es nuestra pregunta cuando estamos sufriendo. A mí siempre se me hace muy interesante que cuando nos está yendo bien, nadie pregunta ¿por qué o por qué a mí? Nadie. Al parecer, para Dios lo más importante no son nuestras preguntas, sino la respuesta que esto produce en nosotros. Dios no está
tan interesado en que preguntemos por qué o por qué a mí, sino la respuesta que en el corazón está produciendo Dios a través del dolor y el sufrimiento. Y esto es las cosas por las que verdaderamente recordamos a Job. Alguien que tuvo el peor tipo de sufrimiento y nunca en los 42 capítulos nunca obtuvo respuestas de por qué o por qué a él. Nunca. Job pasa la historia sin ninguna respuesta de parte de Dios. Lo que sí hubo en Job fue la respuesta que Dios había confiado que habría en él. Cuando Satanás llega con Dios y le dice: ahí está Job, seguramente Job te ama y te adora porque ve cómo lo tienes de bendecido, ¿cómo no te va a amar? ¿Sí? O sea, Satanás trata de acusar a Job, porque es lo que Satanás hace, y ese es el significado de su nombre, el acusador, y es lo que hace 24 horas al día. Por eso la escritura dice que nos acusa delante de Dios de día y de noche, pero gracias a Dios fuimos cubiertos por la sangre de aquel que intercede por nosotros día y noche también. ¿Y qué escuchará Dios más? ¿Las acusaciones de Satanás en mi contra o la intercesión de su Hijo Jesucristo a mi favor? Amén. Y en eso es en que lo que confiamos y en lo que dependemos. Satanás le dice: él te honra porque lo tienes súper bendecido. Pero no fue así. Job es tal vez el mejor ejemplo que podamos encontrar en la escritura, y tal vez también en toda la historia, de alguien que a pesar de cualquier circunstancia se mantuvo fiel a Dios, leal e íntegro. ¿Por qué? Porque tú sabes, Dios quiere que elijamos amarle con toda libertad, aun cuando esa elección de amarlo y honrarlo y adorarlo involucre dolor. Porque eso es debido a que estamos comprometidos con Dios y no comprometidos con lo que recibimos de Dios. Aferrarnos a Dios de esta manera. Job tenía toda razón para negar a Dios y apartarse de él. Y ese es tal vez el mensaje central del libro de Job. ¿Sí? El mensaje central del libro de Job es que Job se aferró a la justicia de Dios cuando él podría ser el mejor ejemplo en la historia de la aparente injusticia de Dios. O sea, Job se aferra a la justicia de Dios cuando él podría decir: Dios es injusto, no hay justicia en Dios, Dios es injusto conmigo. Y por eso siglos y siglos después, Job es tal vez el libro más antiguo de la Biblia. Siglos y siglos después recordamos a Job precisamente por eso. Ahora, hay 4 cosas que estoy seguro que muchos de nosotros conocemos y por las que sí recordamos a Job. No recordamos a Job por el capítulo 29, lo recordamos por estos 4 versículos que yo estoy seguro, si hiciéramos una entrevista, muchos de nosotros apuntaríamos hacia estos versículos. Entonces no voy a decir nada que no conozcas posiblemente, pero recordamos a Job por su reconocimiento de la soberanía de Dios y su integridad. Capítulo 1, después de todas las catástrofes, dice Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. ¿Qué quiere decir esto, amigos? El Señor Dios dio, el Señor Dios quitó. Lo que eso quiere decir es que hay ocasiones en mi vida y posiblemente en tu vida, hay ocasiones en que Dios da, pero también hay ocasiones en que Dios quita. Ambas debemos de disfrutarlas como algo que viene de la mano de Dios. Quiero decirte, si estás en una temporada en tu vida
en que Dios te está dando, disfrútalo y dale gracias. Puedes no estar de acuerdo conmigo, pero así pienso. Pienso que si eres un hijo de Dios, ¿sí?, y no estás en un periodo de serias pruebas, es porque acabas de salir o estás a punto de entrar. Mi filosofía de la vida nada más. Puedes no estar de acuerdo. Si estás en un tiempo en que Dios te está dando, disfrútalo, agradécelo y pregúntale: ¿por qué a mí, Dios? Y la única respuesta es: porque quiero mostrarte mi gracia y mi favor. Eso es lo que vas a escuchar. No, Dios no te va a decir por lo inteligente que eres, ni por lo bien portado, guapo mucho menos. Pero tal vez estás en un tiempo en que Dios te está quitando cosas que previamente te habría dado. Si estás en el tiempo en que Dios está quitando, te digo algo, igual, disfrútalo y dale gracias. En mi entendimiento de Dios, aun cuando Dios quita, Dios está dando, porque su naturaleza es ser un dador y nunca deja de dar. Si Dios te está quitando, te está dando. Esa es su naturaleza. Recordamos a Job por su reconocimiento de la soberanía de Dios. Él dio, él quitó. Desnudo salí del vientre de mi madre, y seguramente desnudo he de partir. Pero ¿qué hay de los momentos en que, en sentido figurado, Dios te desnuda antes de morir? Sí, o te quita o te despoja aún antes de morir, y te despoja de cosas. En ese momento Dios sigue siendo soberano y no cambia, y sigue siendo bueno y no cambia. Vivamos con gratitud en cualquier etapa de nuestra vida. La otra cosa por la que recordamos a Job, o la otra porción de la escritura, es por su lealtad a Dios a pesar de la adversidad. Capítulo 2, 8. Creo que es 2:8 o 1:8, ¿no? Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. O sea, se llenó de llagas el cuerpo y agarró una teja para poderse estar rascando todo el tiempo. Y justo en ese momento su esposa le reprochó. Le dice: oye, Job, ¿qué te pasa? Ve cómo te tiene Dios y todavía mantienes firme tu integridad, Job. ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? No empiecen a tocar. O sea, Guti los llamó antes. Yo les voy a pedir que se esperen tantito, por favor, que Guti fue más rápido que yo ni cuenta me había dado el tiempo. Regálenme unos minutitos, ¿sale? Perdón por ser tan... Perdón. Como dicen por ahí, si ya me conocen, ¿para qué me invitan? O sea, la esposa de Job le dice: mantienes todavía firme tu integridad. Y fíjate, o sea, imagínate tu esposa, maldice a Dios y muérete. O sea, ya, muérete. Pero antes de morirte, maldice a Dios. O sea, echa a perder todo maldiciendo a Dios y ya, termina con tu vida, muérete. A pesar de... Mujer, como una necia hablas. No juzguemos a la esposa de Job, porque ella está experimentando su propio sufrimiento. Y la Biblia habla de los hijos de Job. No sabemos si eran sus hijos también, pero tal vez ella también perdió sus hijos. Tal vez eran hijos de Job, tal vez eran hijos de Job y de ella también. No la juzguemos. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Sabemos recibir lo bueno. De alguna manera, por la obra de la gracia de Dios y de su Espíritu, necesitamos aprender el arte de recibir de Dios también lo malo. Amén. Recordamos a Job también por la fe que Job tenía en la promesa y la seguridad del triunfo final de Jesucristo. Job 19:25, uno de los versículos más increíbles de la Biblia. Yo sé que mi Redentor vive
y que al final triunfará sobre la muerte, o que al final se levantará del polvo. Cualquiera que sea mi circunstancia, aun si me encuentro en el valle de sombra de muerte, aun si mi situación no tiene ya esperanza, puedo decir: yo sé que mi Redentor vive y se va a levantar y va a triunfar sobre la muerte. Puedo entender si alguno de ustedes crea que estoy hablando de Job porque de alguna manera me quisiera comparar o acercar con él, y la verdad no es así. O sea, yo estoy muy lejos. Hemos vivido 7 años de sufrimiento en casa, ¿sí? Dentro de 15 días nuestro hijo Esteban, que hoy tiene por la gracia de Dios 29 años, a los 22 años fue diagnosticado con un caso muy severo de leucemia. Y no sé cuántas personas que hemos conocido en este proceso con esa enfermedad ya no están aquí, y mi hijo está en casa hoy por la gracia de Dios. Pero ¿saben qué? Yo no perdí a mi hijo. Y Job perdió a 7 hijos o 10, no me acuerdo cuántos eran, ¿sí? Mi casa todavía está, se nos hundió la casa, pero ahí está nuestra casa. La casa de Job se destruyó completamente, ¿sí? En ninguna manera quisiera compararme, pero sí, en las circunstancias que vivo en mi propia vida y que tú vives en tu propia vida, puedes decir, y esa es así como la roca en la que podemos sostenernos: yo sé que mi Redentor vive y que al final va a triunfar sobre la muerte y va a llevarme conmigo, sí, va a llevarme consigo, perdón, a la patria celestial, donde no hay enfermedad, no hay leucemia, no hay cáncer, no hay enfermedades del corazón. Y ahí nos va a llevar Dios. Y ahí dice la palabra que no va a haber llanto, ni lágrimas, ni dolor, ni enfermedad, ni tristezas. Mi Redentor vive. Tu Redentor vive. Por más difíciles y por más que Dios te quite, por más que estés en una temporada de que Dios te ha quitado tu popularidad, tu riqueza, tu influencia, tu autoridad, tu sonrisa, o lo que sea que Dios te haya quitado, nuestro Redentor vive y al fin va a vencer a la muerte. Conocemos a Job y lo recordamos, no por el capítulo 29, sino por el 1, el 2, el 19 y el 42, porque tuvo un encuentro con Dios que lo llevó a conocerle. Y esa frase que hemos escuchado: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Sí, Dios, sabía que existías, sabía que estabas ahí, sabía que había un Dios, pero ahora, después de ese sufrimiento, sí, y ese dolor, ahora te veo, ahora sé quién eres, ahora te conozco, ahora vivo cerca y puedo vivir cerca de ti, y sé que me conoces y conozco cosas de ti que antes nada más había escuchado. Hoy puedo decir: Dios es bueno y nunca, nunca, nunca cambia. Porque por tu gracia, Dios, has producido en mí una fe inquebrantable, que es el resultado de que mi fe fue quebrantada. Amén. Como dijimos, Job nunca conoció la razón o la causa de su sufrimiento, nunca. Pero Dios no está tan interesado en revelarnos todos sus designios y propósitos. Él está interesado en revelarse Él mismo a nosotros, para que lo conozcamos. Porque no dijo Jesús en Juan 17 que el conocer a Dios es la vida eterna. De eso se trata, de conocer a Dios y experimentar vida eterna, y no únicamente vida eterna allá, sino empezar a vivir la vida abundante desde aquí, seguros en Cristo Jesús. En todas las cosas que suceden en mi vida, cuando me da y cuando me quita, lo que Dios anhela es llevar mi mirada hacia los valores eternos y apreciar la gloria del mayor regalo y el mayor privilegio que puede tener un ser humano, que es la vida eterna allá y la vida eterna aquí. Y en todo eso Dios es glorificado, porque lo que Dios más anhela es ser glorificado.
Vivimos en México poco más de 2 años en el tratamiento de nuestro hijo. Yo recuerdo que un día estaban pasando cosas muy difíciles y yo estaba un día en la cocina. Le dije, Dios, bueno, ¿tú qué sacas de que las cosas están así? Dios, yo sé que eres poderoso y puedes cambiar todo en un instante. ¿Qué sacas de hacer las cosas tan largas? Sentí que Dios me dijo, lo que yo obtengo es gloria, porque en este proceso me estás glorificando y a mí me encanta recibir gloria. Como diría A.W. Tozer, autor favorito de muchos de nosotros, Dios quiere llevarnos, Dios quiere llevarme y Dios quiere llevarte al punto en el que si lo único que tenemos es a Él, aún así estaríamos felices. Si Dios te quita y te despoja, es porque posiblemente lo que Dios esté queriendo hacer es llevarte al punto en que no tengas ninguna otra cosa más que a Él, y ahí mismo te sientas pleno, satisfecho, feliz en Cristo Jesús. Amén. Y es por eso que Dios hace las cosas de la manera en la que los hace. Nos lleva a experimentar soledad, dice el mismo Tozer. Nos lleva a experimentar soledad para que busquemos comunión con Él, porque somos demasiado sociables para buscar comunión con Dios mismo. Dios, si estás experimentando oscuridad y no hay claridad en tu vida, Dios nos lleva a la oscuridad para que busquemos su luz. Nos lleva a la sequía para que busquemos las aguas vivas que hay en Él. Dios mismo nos lleva a debilidad para que busquemos su poder. Que Dios le encanta es debilitar tus fortalezas y fortalecer tus debilidades. Muy bien, ahora sí. Miren, alguien describe nuestra vida de esta manera y me gusta. Alguien describe nuestra vida como que Dios está componiendo con nuestra vida una sinfonía. Dice, la sinfonía que Dios está componiendo en nuestra vida incluye tonos menores, incluye disonancias. Nuestra vida incluye tonos menores, disonancias, inclusive partes aburridas y partes dolorosas. Pero para aquellos de nosotros que seguimos al director de esta orquesta, va a llegar el día en que vamos a irrumpir únicamente en una jubilosa canción de agradecimiento eterno a Dios por su gracia con la que nos salvó y nos trató como no merecíamos, y su gracia con la que no nos trató como merecíamos, y todo sea para la gloria de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, y adoramos al Señor. ¿Sí? Cierra tus ojos tantito, y si en su misericordia escuchaste que Dios te habló algo, respóndele. Puedes responder por ti mismo. Tu adoración puede salir de ti mismo. Puedes levantarle tus manos y decirle: gracias que me hablaste, Señor. Inclusive puedes decirle a Dios: gracias que me has quitado, Señor. Le puedes decir a Dios: gracias que me has dado también, pero quiero darte gratitud, Señor. Adora al Señor con gratitud. Levántale tus manos y dile: gracias, Jesús. Gracias porque estás componiendo una sinfonía en mi vida, y a pesar de los tonos menores y las disonancias y esas partes largas y aburridas que no sé cuándo van a acabar, me estás llevando al día en que mi Redentor va a vencer a la muerte, y voy a cantarte una canción jubilosa por la eternidad, para tu gloria, para tu alabanza. Adora al Señor, adora a Jesús. Si necesitas que alguien ore por ti mientras adoramos, pásale aquí al frente. Si quieres que alguien, somos muchos y todos podemos orar, pero si necesitas que alguien te identifique como con necesidad de oración en estas cosas, pásale aquí al frente.
mientras adoramos al Señor. Amén.